amigos, bienvenidos una noche más a Conexión Glocal. Un saludo a quienes nos miran a través de Facebook Live y a través de la señal abierta en Canal 2 y los cable operadores. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde estamos como @academiatvs. La gratitud debe ser sin duda alguna uno de nuestros principales valores como sociedad, y más aún en días como estos, donde un grupo de héroes se juegan la vida cada día plantándole cara a la pandemia. Este nuevo y desconocido azote que cada día nos arrebata amigos, seres queridos y nos mantiene pendientes de las siniestras curvas de contagio. Esta semana hemos presenciado con indignación justamente que aquellos que más han dado los han excluido de las prioridades del gobierno. Más de 200 profesionales de la salud solamente en Cuenca han sido excluidas de las misteriosas listas de nombramientos del Ministerio de Salud. Han sido violentados en uno de los más fundamentales derechos que asiste a cualquier trabajador, como lo es la estabilidad laboral. Y claro, no hay que ser muy listo para imaginar la presión y el estrés al que cada uno de estos médicos se ve sometido cada día, tratando de sostener con uñas y dientes un sistema de salud con recursos insuficientes y siempre al borde del colapso. Médicos, enfermeras, auxiliares y laboratoristas cumpliendo demoledores turnos de 24 horas seguidas, con la capacidad de los hospitales saturada y el número creciente de pacientes. El drama humano se lleva a plena luz del día y en clara violación a la ley de apoyo humanitario, que cada vez más se convierte en letra muerta. Y no, a ellos son a los que menos podemos fallarles. Aún en medio de esta desastrosa gestión en el gobierno que alcanza su ocaso con todos los números en rojo. Hay cosas que la dignidad humana y el más elemental sentido de gratitud debe prevalecer. Esta es una de ellas. Hoy en nuestro programa analizamos el pedido por parte del personal de salud. Nos acompaña el doctor Javier Abril, médico y vocero de los afectados con los contratos que finalizan este mes. Adelante, Andrés, vamos contigo. Estimadas amigas, estimados amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de su programa Conexión Glocal a través de la señal de Academia TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son @academiatvs en Twitter, Facebook e Instagram. Estimados amigos, quiero en primer lugar contarle al público presente que el día de hoy estaremos trabajando, llevando adelante nuestra entrevista, utilizando la protección de una mascarilla, debido a que estaremos en la compañía, y aprovecho para agradecer la presencia del doctor Javier Abril. Javier es uno de aquellos, me gusta decir a mis héroes, aquellas personas que están enfrentando y dando la cara cada día, todos los días, a la pandemia, que están sosteniendo la vida de innumerables pacientes y de personas contagiadas. Así que, estimado Javier, muchísimas gracias por estar aquí presente, y desde luego el uso de la mascarilla, dado que estamos con una persona que viene de estar en primera línea de defensa del virus, pues hemos tenido, por recomendación del mismo doctor, que mantenerla puesta. Así que por esa razón estaremos con todas las medidas de bioseguridad en la entrevista del día de hoy. Estimado Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, querido Andrés, gracias por la invitación. Comencemos. Por supuesto. Amigos, en efecto, creo que una de las cuestiones que nos preocupan profundamente dentro de esta nueva lógica de que venimos viviendo la pandemia, dentro de esta segunda importantísima ola de contagios, es justamente la situación en la que se encuentra nuestro personal de salud, aquellos médicos, enfermeras, auxiliares, que están todos los días enfrentando este tema del virus, enfrentando este tema de la pandemia, dando la cara, poniendo el pecho a las balas en una situación tan compleja, y creo que es a ellos a quienes les debemos la mayor de las gratitudes, y sentimos que desafortunadamente en este gobierno que, como bien decíamos en el editorial, termina su gestión con todos los números en rojo, creo que le estamos fallando a nivel nacional al personal de la salud. Más adelante en nuestro segmento Vox Populi tendremos un análisis mucho más técnico de
lo que sucede en el sector de la salud, de lo que sucede con los contratos y con la estabilidad laboral. Sin embargo, creo que lo primero que tenemos es que encontrar la faceta humana del médico y de lo que sucede en cada uno de los hospitales y la realidad que tenemos. En nuestro caso, por ejemplo, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, uno de los hospitales centinela que está dando todos los días cara o está plantando la infraestructura disponible justamente para sostener el cerco sanitario alrededor de la pandemia. ¿Cómo es este día a día, estimado Javier, de los médicos, estos turnos a veces de 24 horas, me han dicho, es verdad, turnos complicados? ¿Cómo es el día a día de los médicos adentro de estos centros de salud en esta lógica de la pandemia? ¿Cómo es esa vida de médico ahora mismo? Bueno, querido Andrés, con la aparición del COVID-19, con esta pandemia, ha cambiado mucho nuestra realidad y nuestra forma de vivir, y creo que para toda la sociedad, cada uno desde nuestros puntos, damos nuestro granito de arena para superar esta pandemia, tener esta contingencia tan grande. Ha cambiado nuestra realidad social, incluso no podemos reunirnos con seres queridos, tenemos esa separación, obviamente esas medidas de protección, tal como la estamos llevando en este momento, en esta entrevista. Y ha sido difícil desde que inició la misma. Ojo que era una enfermedad totalmente nueva, es una enfermedad nueva que conllevaba un reto y obviamente riesgos que como personal médico de salud y como parte de un equipo humano y de ser parte del Hospital Centinela, teníamos un desafío muy grande y teníamos que servir gracias obviamente primero a nuestra vocación, y segundo porque nuestra gente, nuestros pacientes lo merecen siempre lo mejor, merecen nuestra mayor entrega, nuestra mayor dedicación. Y como un desafío nuevo, obviamente comenzaron varias barreras de protección, y cuando hablamos de un área de primera línea o algo, obviamente es un poco difícil no expresar lo que vivimos desde el punto de vista humano también, cuando vemos sufrir familias enteras, porque el virus no ve condición social, no ve género, no ve raza, no ve edad, puede afectar tanto a personas mayores como también a niños. En mi caso soy terapista intensivo infantil, he tenido la oportunidad de luchar desde mi sitio, desde mi puesto, y favorecer a nuestros niños, a nuestros pequeños que también han padecido este virus, y obviamente con menor impacto, obviamente que... Entiendo que son menos vulnerables, ¿no? Sí, o sea, realmente el virus es totalmente, no existe enfermedad sino enfermos, es decir, eso es muy importante entenderlo, obviamente, porque siempre uno va a ver que el mayor impacto está en las personas mayores, y al principio de la enfermedad, si ustedes recuerdan, se hablaban que solo se afectaban las personas de la tercera edad, y como que teníamos una cierta barrera o ciertas libertades para el resto de la gente. Con el pasar del tiempo estamos viendo que al momento tenemos unidades de cuidado intensivo saturadas por personas de edad media, es decir, económicamente activas y que quieren verlo desde el punto de vista económico. Personas como tú o yo. Personas de 35, de 25, de 40, de 50, de 60 años. Y obviamente cuando ocurren estas olas de contagio masivo y cuando la capacidad del sistema de salud comienza a estar en su límite, en su tope, comenzamos a ver eso de listas de espera. No se puede tener una lista de espera para una unidad de cuidado intensivo, porque la unidad de cuidado intensivo tiene que ser el momento de que el paciente requiere soporte vital, es decir, no se pueden esperar, es decir, toma la decisión, no, tengo 3 pacientes, el uno es padre de familia, de 3 hijos, el otro es el abuelito de toda una familia y el otro es una mujer gestante, es decir, son situaciones que le ponen a uno en el extremo o también saturado, y desde el punto de vista también como... decisiones increíblemente duras, ¿no? Difíciles. Eso lo han vivido compañeros en la área crítica de primera línea, en la parte de los adultos, en la parte pediátrica hemos tenido muchas de las veces saturación total de nuestra unidad de cuidado intensivo COVID y unidad de cuidado intensivo no COVID. ¿Por qué? Porque obviamente también con la movilidad humana, con todo, también continúa llegando al hospital accidentes, traumatismos, patologías de otro tipo que también llegan a requerir terapia intensiva, y es lo que también ocurre
en la parte de adultos, es decir, eso es lo que lleva a un sistema de salud al tope, en donde ya incluso insumos, medicamentos y la propia atención del personal de salud se ve a su límite, a su extremo. Y algo que tenemos que recordar es que para luchar contra esta pandemia hemos tenido que utilizar medidas de protección, muchas de ellas que son bastante incómodas y difíciles de mantener por muchas horas, como son el uso de mascarilla, el uso de gafas o de cascos, el uso de batas, el uso obviamente del escafandra, del traje que no permite obviamente ir al baño o alimentarse. Entonces eso conlleva dificultades para lo que hacemos el día a día, y los turnos obviamente se tornan más difíciles por el costo físico, psicológico, el desgaste humano, ¿no? El desgaste emocional sobre todo también, porque es fácil pensar que ante una enfermedad tan grave y en donde vemos pérdidas de vidas humanas, pérdida del padre, de la madre, de un hijo, no es fácil dar malas noticias. Es algo a lo cual, aunque parezca no nos enseñan en la escuela de medicina a dar una mala noticia, es algo que lo aprendes cuando lo llevas a cabo, y es algo muy difícil enfrentar obviamente la muerte, y sobre todo el tener que informar a los seres queridos la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, de una madre, y algo que estamos viviendo a diario con esta enfermedad, y más aún cuando el sistema de salud se encuentra saturado. Sin embargo, a uno a ratos le parecería, estimado Javier, que vivimos, dependiendo de con quién uno converse, dos realidades prácticamente paralelas, dos realidades diferentes, porque claro, uno habla a veces con personas, por ejemplo, ajenas a todo este drama humano que ustedes están viviendo ahora mismo, y claro, lo que te dicen es más bien que quisieran que el tema se vaya aperturando, se quejan, les molesta este tema del toque de queda, de que por qué desde las 8 de la noche, si estábamos trabajando en las 11 de la noche, se intenta o se presiona para abrir o habilitar nuevamente bares y restaurantes, y claro, en cambio cuando hablamos con una persona como tú, estimado Javier, lo que tienes es otra realidad, ¿no? En el que realmente te das cuenta que probablemente no estamos en el tiempo en el que tengamos que pensar en relajar un poco los sistemas de prevención, más bien de lo que se entiende estamos todavía en el extremo, estamos saturados. ¿Cuál es en realidad la situación? ¿Estamos saturados, estamos colapsados, estamos al extremo? Al momento estamos obviamente con una saturación de las unidades de cuidado intensivo. Eso se ve y se siente en el hospital, y también es importante conllevar que la medida de confinamiento, que es muy difícil para un país en vías de desarrollo, un país que económicamente muchas de las personas dependen de su día a día, de su esfuerzo diario para poder llevar sustento a sus familias, el pan a la boca, como se suele decir. Es complejo, pero también tenemos que entender de que estas medidas de confinamiento para un virus respiratorio permiten en algo aplacar la ola de contagios, porque cuando esta ola de contagio es masivo, vemos lo que se está encontrando en las unidades de cuidado intensivo o en los pedidos que muchas veces uno puede a veces ver, te escriben, te llaman, tal vez una unidad de cuidado intensivo para mi tío, para mi papá, para mi abuelito. Es muy duro a veces simplemente saber que no existen en la ciudad una unidad de cuidado intensivo, ni en la parte pública ni en la red complementaria, que pueda sustentar y que pueda solventar esa necesidad. Obviamente que se comprende el otro punto de vista de la gente que produce, y que la economía está muy golpeada, porque la pandemia no ha golpeado a nivel local, ha sido un golpe a nivel mundial, y ha sido muy difícil y muy complejo lo que estamos viviendo. Es por eso los planes de masificación de la inmunización, de la vacuna, entendamos así, para tratar de, en alguna forma, tratar de abrir mercados y demás, pero como vemos, nuestro plan de vacunación todavía está en fase 1, y tratando de avanzar, y creo que en la parte local hemos sido una de las zonas, la zona 6, que más ha avanzado en la parte de inmunización, pero a pesar de ello, que se trata de avanzar, no se llega a la celeridad o a la rapidez necesaria como para superar o para por lo menos tener una inmunidad en forma masiva, y que las unidades de cuidado intensivo no se vean saturadas. Creo que esto es un tema realmente muy complicado, además es una realidad que uno te escucha, estimado Javier, sin embargo, sin estar ahí adentro de los hospitales es muy difícil comprender el drama y todo lo que están viviendo ustedes, los médicos, y sobre esto vamos, estimados amigas y amigas, a seguir conversando con la grata compañía de Javier, inmediatamente después del corte. Acompáñennos en su programa Conexión Global.
Estimadas amigas, estimados amigos, nuevamente muy buenas noches y gracias por seguir en la sintonía de su programa Conexión Local a través de Academia TV. Como es costumbre, en nuestro programa, en nuestro segundo segmento, pues hemos preparado una serie de entrevistas a distintos invitados, personalidades muy relevantes que tienen mucho que decirnos sobre este tema que venimos conversando el día de hoy con nuestro amigo Javier Abril. Espero que nos acompañen en su segmento Vox Populi. Han habido varios nombramientos, ha habido gente que ha quedado fuera sin ninguna explicación, entonces esas son las cosas que necesitamos una respuesta, como les repito, de forma formal. Esto salió, me parece que fue en el mes de junio del año pasado, del 2020, y el plazo se vencía en el mes de diciembre. Entonces, desde diciembre estamos esperando una respuesta formal. Nosotros cumplimos lo que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas nos da. Nosotros tenemos toda la documentación para evitar este tipo de problemas, pero como hospital yo no tengo la potestad de otorgar nombramientos si es que esos nombramientos no me vienen ya con la partida, no me vienen con el dinero y no me vienen con el respaldo del MDT. A dedo no, es imposible. Yo no puedo señalar quién sí y quién no. Aquí están todo lo que es médicos que ingresaron a la zona negra, médicos que están en el cuarto piso, médicos que atendieron pacientes COVID. Existen enfermeras que estuvieron todo el tiempo en área COVID. Ellos tienen que migrar de la partida 71 a la 51, darles un nombramiento provisional y llamar a concurso. Como ustedes saben, la Constitución dice que ninguna persona puede entrar sin un concurso previo. Este concurso es documental, solamente se revisa documentos que avalicen el trabajo que hicieron en atención a personas con COVID y eso está. También tenemos otro grupo que hay que cambiar la denominación. Hay algunos profesionales que fueron contratados con partidas que no debían, por decir algún ginecólogo con partida de pediatra. Esos cambios de denominación están haciéndose a nivel de país, son 1.856 personas que están en ese contexto y se está cambiando. Uno de los objetivos del ministro de Salud es ese, terminar con la ley humanitaria hasta el 20 de mayo. Hay un sobreesfuerzo y eso es reconocido. En ese sentido estamos dotando ya y estamos haciendo todas las gestiones que comenzaron hace 4 meses en la necesidad de expandir los servicios de COVID en los hospitales generales y centinelas y estamos trabajando en eso. Se ha definido y está autorizado la contratación de 45 enfermeras más. Con eso vamos a expandir, creo que un número de 7 a 10 camas de COVID, de UCI COVID a nivel de los hospitales centinelas. Y han pasado más de 4 meses y no hay ese nombramiento. Lo que sí es muy de mi pesar es la situación en la cual le tienen a los profesionales de la salud. No haga esto porque va a perder su nombramiento. Ya le voy a dar, pero si usted me pone una acción, es decir, si usted ejerce un derecho, usted va a tener consecuencias, lo cual no es dable, lo cual no es permitido y lo cual es moral y éticamente sancionable. Pero para eso hay un ordenamiento jurídico y la Constitución de la República nos establece las acciones de protección. Esas acciones de protección son precisamente para evitar que un funcionario público, un administrador, vulnere los derechos que le corresponden a otros. Esos derechos de los médicos y de los que actuaron en época de pandemia COVID-19 bajo un contrato ocasional o un nombramiento provisional están siendo vulnerados. La ley manda a que obedezcan y les den ese nombramiento definitivo. Han incumplido y el juez tiene que restituir ese orden que es el que la ley ha dispuesto. Nuevamente bienvenidos, estimadas amigas, estimados amigos, a su programa Conexión Local. En efecto, creo que lo que se ha dicho por parte de los entrevistados deja el tema muy claro, más allá de cualquier opinión. Parece que desafortunadamente y una vez más las leyes hechas y escritas en el Ecuador terminan convirtiéndose en letra muerta cuando no hay, por un lado, la voluntad política y por otro lado, la eficiencia administrativa para, en efecto, poder cumplir con la norma. La ley humanitaria, por supuesto, y las distintas, el mismo ordenamiento jurídico alrededor del tema laboral,
mandan y exigen que las personas que están, en este caso, en el personal o laborando como parte del personal de salud, tengan acceso a ese nombramiento. La ley también es muy clara, me parece que establece haber trabajado en el área COVID, haber tenido el título profesional, y sin embargo, me parece a mí que el problema no es tanto el hecho de de tener o no los espacios para el nombramiento, sino de tener los recursos, dado pues que eventualmente han habido, entiendo que movimientos de partidas que han hecho que se desfinancien los espacios con los cuales se podía en efecto haber generado estos nombramientos. Hay varios temas ahí que se están manejando, me parece a mí que de manera incorrecta, y mientras los temas se resuelven en las oficinas, son los médicos los que siguen dando la cara, son los médicos los que inclusive sin contar con la estabilidad laboral requerida, sin contar con la seguridad del día de mañana, tener un trabajo y poder llevar los recursos necesarios al hogar, siguen generosamente, como suele ser el espíritu de los médicos, asistiendo todos los días a su trabajo, pese a estar violentados en sus derechos laborales, siguen todos los días apareciendo y poniéndose manos a la obra en los distintos hospitales centinelas para demostrarle a la ciudad que la generosidad existe, que la nobleza del médico es una realidad, y están ahí dando la cara, salvando vidas, mientras probablemente desde las oficinas, desde los ministerios, desde los burócratas, muchas veces de la capital, le seguimos fallando a este personal esencial. Pero conversábamos, estimado Javier, que en efecto, ¿no? Es este personal que está en una situación tan vulnerable, el que además está enfrentando día a día el tema de la situación del COVID. Ahí hay una pregunta fundamental. Más allá del tema laboral al que creo que se han referido los expertos, ¿tenemos suficiente personal para la cantidad de pacientes, para la cantidad? Entiendo que estamos viviendo una nueva ola, por eso te hago dos preguntas en realidad. ¿Es cierto que estamos viviendo una nueva ola, una segunda ola de contagios? ¿Cómo es el tema ahí? Se entiende que hay nuevas cepas, hay nuevas mutaciones del virus, y frente a esta segunda ola, ¿cuenta el personal, por lo menos aquí en nuestros hospitales Centinela, tenemos suficientes médicos, suficientes enfermeras, suficientes medicamentos? ¿Cuál es la realidad dentro de los hospitales? Bueno, obviamente estamos viviendo una segunda ola. La primera fue en los meses de agosto, septiembre, y ahora estamos con una ola de contagios muy alta. Obviamente se ve la saturación de las unidades de cuidado intensivo. Es una patología que hay que entenderla, es decir, no es de que estamos 1 o 2 días en una unidad de cuidado intensivo y podemos podemos dar el alta y viene el siguiente paciente. Los pacientes muchas de las veces cuando padecen este tipo de cuadros respiratorios severos, que es lo que caracteriza al COVID-19, requieren estar obviamente en una unidad de cuidado intensivo el tiempo que lo amerite para su recuperación. Como decíamos, no hay enfermedad sino enfermos, y obviamente la saturación de las unidades de cuidado intensivo se lo ve como tal. Y algo que se ha ido viendo a lo largo de este tiempo es que incluso la red complementaria se ve llena de pacientes de la zona 6, de nuestra zona, y también obviamente de lugares, de provincias hermanas, del Oro, de Loja, y obviamente también llegan a las unidades de cuidado intensivo porque el sistema de salud se encuentra saturado. En cuanto a la pregunta del personal de salud, cuando existe una ola de esta capacidad, ni los sistemas de salud más desarrollados, de primer mundo, el norteamericano, el británico, pudo llegar a solventar de manera totalmente eficaz y eficiente, a sostenerse, ¿no? A ser totalmente sostenible ante una ola de contagios tan grande y ante unas unidades de cuidado intensivo. Existe una brecha de personal de enfermería, como escuchamos, que obviamente se está solventando para justamente tratar de ampliar las unidades de cuidado intensivo, y a pesar de que se amplíen las mismas, todavía continúa una brecha porque se requiere sobre todo personal de enfermería, y ojo que el personal de enfermería es el pilar y el soporte en los hospitales, porque brindan al médico y dan el complemento, y son su generosidad y ese trabajo incansable de hormiguita de cada uno de las partes del equipo de salud, en donde algo que quiero recalcar es de que el sistema de salud tiene al médico operativo, a la enfermera, al personal de servicios generales que realiza limpieza, laboratorio, imagenología,
y obviamente también un grupo de administrativos que también deben ser tomados en cuenta en este tipo de, por supuesto, ¿no? de ley, obviamente, porque sin el administrativo que nos solvente los insumos, los medicamentos, nos brinde su apoyo, poco podríamos hacer si no tenemos ese apoyo. Obviamente, este conjunto y esta unión, esta simbiosis nos permite trabajar y desarrollar nuestras actividades. No van a haber nunca la cantidad de médicos necesarias, nunca la cantidad de enfermeras cuando existe una pandemia global en donde no existen camas de unidades de cuidado intensivo para solventarla, ni un sistema de salud tan fuerte. Recordemos que nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado, en donde tenemos al Ministerio de Salud, al IES y la red complementaria, pero obviamente cada uno pone desde su sitio todo el trabajo, todo el empeño, todo el esmero, y ante una ola tan grande como la que estamos viviendo actual, y como hemos visto, se ha implementado un toque de queda en 16 provincias, es porque justamente la tasa de contagios ha sido tan alta y tenemos justamente variantes, la brasileña, la británica, la de Nueva York, algunas más contagiosas, pero menos letales, otras más letales, menos contagiosas. Lo importante de esto es saber de que la pandemia no ha pasado, que seguimos luchando minuto a minuto en los hospitales, tanto de la red pública como de la red complementaria, tratando de brindar ese soporte y dando lo mejor de nosotros para que esto sea superado, y requiriendo ese apoyo de la ciudadanía desde todo el punto de vista, desde su trabajo a diario, con el cuidado, con el distanciamiento, sabiendo de que requerimos seguir adelante, pero también cuidándonos mucho, porque atrás de nosotros existen familias, existen personas que queremos mucho y que obviamente estamos entregando en este día a día lo que tenemos, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestros conocimientos, nuestras ganas y obviamente la gratitud a cada uno de nuestros pacientes. No hay nada más feliz para un médico ver que un paciente que está muy grave o en un estado crítico logra superar ese estado y poderlo regresar con su familia. En mi caso, cuando logramos que un paciente, sobre todo pediátrico, pequeño, logre abrazar de vuelta a sus padres, logre sonreír, luego... Paga todo, ¿no? Sí, está pagado todo y realmente eso es todo. Apaguemos todo, nos podemos retirar, ha sido el sueño ya cumplido. Y eso es a diario y obviamente que nos golpea cuando no tenemos una unidad de cuidado intensivo, no solo para el COVID, ojo que esto también quiero recalcar, porque el hospital no ha parado en todas sus actividades complementarias, no solo la pandemia sigue, sino también otro tipo de patologías, y el hospital Vicente Corral Moscoso es nuestro hospital de referencia. En él se implementa incluso cirugía de corazón para aquellos pacientes que nacen con cardiopatías congénitas y que a pesar de esto no se ha parado, porque son patologías que no tienen espera. Si dejamos también en la lista de espera a esos pacientes, también vamos a perderlos, ¿no? Los hemos perdido, no solo los vamos a perder, los hemos perdido y nos duele. Tenemos pacientes con patologías graves, quirúrgicas, con traumatismos. Muchos chicos sufren accidentes de tránsito, caídas propias de la actividad de un menor, traumatismos cráneoencefálicos severos, y todo eso se ha llevado a cabo y se ha solventado gracias al compromiso de toda la institución y obviamente de contar con los medios. Es difícil, obviamente, si esto continúa, se van a acabar todos nuestros recursos si fuera y se mantuviera en el tiempo. Es por eso que extremar las medidas de protección y precautelar esto no va a ser, nunca van a ser suficientes, y obviamente el plan de inmunización, el plan de masificar, esto se tiene que llevar a cabo para tratar de evitar que continuemos en este estado que realmente es crítico por el mismo contexto que lleva la pandemia. Es decir, tenemos unidades de cuidado intensivo COVID totalmente saturado, o unidades de hospitalización saturado por pacientes, y obviamente también tenemos los pacientes que normalmente llegaban a nuestra red de todas las zonas y que obviamente nos requieren nuestra atención, nuestro cuidado y el mismo desempeño para que mejoren. Bueno, y por supuesto, un comentario que quiero rescatar que es sumamente interesante, ¿no? Esto es una curva, ¿no? Mientras estamos en la cresta de la ola, va a ser ciertamente muy complicado que los recursos, que los médicos, que el personal alcance para poder cubrir lo que has dicho tú, Javier, ni siquiera en los mejores sistemas de salud del mundo, ¿no? Sin embargo, también es cierto, lo acabas de decir, que si es que esto se mantiene en el tiempo, si es que seguimos en la cresta de la ola durante mucho tiempo, el tema va eventualmente a concluir o va a terminar en un colapso,
la imposibilidad de sostener este tema con los recursos y tal. Por lo tanto, es importantísimo que la curva descienda, es importante que volvamos, que la curva se aplane al menos, es decir, que volvamos a una situación en la que la presión sobre el sistema de salud sea menor y por eso es importante que la gente comprenda que las medidas de salud, el cerco sanitario, el toque de queda tienen un propósito y tienen desde luego una razón de ser. Sin embargo, la gran pregunta es cuánto tiempo más podemos sostener este tema, este asedio al sistema de salud y por supuesto qué es lo que debe mejorar para el médico, para el personal, en cuanto a insumos, en cuanto a recursos, cuáles son las recomendaciones, el llamado, el pedido del médico, con lo que quisiera conversar, por supuesto, ahora, inmediatamente después de este corte, en esta entrevista tan interesante que Javier nos ha hecho lujo de, como vemos, está hasta en su ropa de trabajo, de hacer un paréntesis en su agitada labor de salvar vidas y de defender a los pacientes del cerco sanitario para venir a acompañarnos en esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias, Javier, y continuamos, amigos, después del corte. Estimadas amigas, estimados amigos, nuevamente bienvenidos a este su programa Conexión Glocal a través de Academia TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @AcademiaTVS. Estimado Javier, veníamos conversando antes de la pausa sobre, más allá de la enorme labor, de la enorme entrega de la cual hemos sido todos testigos, ¿qué es lo que necesita ahora el médico? Tú como médico, como personal, claro, nosotros podíamos haber invitado a un burócrata, a un directivo, no sé, a una persona que esté desde los cargos administrativos. Sin embargo, queríamos oír la voz de un médico, de una persona que está experimentando en el día a día, en cuanto al tema de recursos, en cuanto al tema de unidades, en cuanto al tema logístico de medicamento y desde luego de personal. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? ¿Cuáles son las respuestas que todavía no se ha dado como Estado, como gobierno? ¿Qué necesita el médico y el personal de salud? Bueno, desde el punto de vista de un operativo, es decir, de un médico que está realizando el trabajo día a día en las unidades de cuidado intensivo, en el trabajo diario en las unidades de hospitalización y teniendo contacto con los pacientes, primero tengo que reconocer el gran esfuerzo que hacen administrativos, el personal en sí, en brindarnos los recursos para tratar de solventar esto que ha sido muy duro, ha sido una pandemia bastante severa, que ha llevado un desgaste emocional, físico, psicológico muy grande. Hemos visto que la sociedad de a poco se ha ido concientizando de la labor que se desarrolla en una unidad de cuidado intensivo, porque creo que nadie sabe lo que ocurre con un paciente, a no ser cuando tiene a su familiar, a su papá, a su mamá, a su hijo en una unidad de cuidado intensivo, y ve lo grave que se puede encontrar y que minuto a minuto estamos luchando para tratar de restituir la salud de ese paciente y que supere un cuadro que puede ser mortal. Obviamente, al momento también hemos tenido ofrecimientos que obviamente no nacieron de nosotros, por ejemplo, la ley humanitaria nunca fue un pedido nuestro para continuar con nuestras labores, con nuestra vocación, con nuestra entrega, pero fue algo que nació de aproximadamente en el mes de junio, si no estamos mal, del 2020. ¿Y qué dice la ley humanitaria, Javier? Que íbamos a tener la estabilidad laboral necesaria y es algo que ayuda, obviamente, que te permite tener la tranquilidad de saber que tienes un trabajo y que con el mismo vas a poder llevar los recursos para tu familia y todo riesgo, a pesar de que lo llevas por tu vocación y todo, es importante, es como un incentivo que se propuso en la ley. Como lo quiero mencionar claramente, no es algo que exigimos ni que vamos a dejar de atender un paciente porque no la tenemos, es algo que se nos brindó a partir de la Asamblea en una ley que fue aprobada por el presidente, pero que al momento no se puede dar cumplimiento porque han habido algunas trabas, sobre todo al personal que está con contratos ocasionales, es decir, con aquella inestabilidad de que un contrato tiene un periodo de tiempo que se cumple y que puede terminar en el mismo. Obviamente, la ley decía que tiene que buscarse el financiamiento y al momento, al parecer, desde lo que se nos explican nuestras autoridades locales, ese financiamiento tiene que venir desde la planta central, desde la capital de la República y al parecer todavía no se cuentan con esos recursos. Se ha brindado, sí, obviamente, nombramientos a un grupo de compañeros que han trabajado durante la pandemia, que han estado en contacto con pacientes COVID, pero que no son la gran mayoría de los mismos. De palabras de nuestro propio
jefe máximo de la unidad, se dice que es el 10% del personal de nuestra institución, que es el Hospital Vicente Corral Moscoso, que es un hospital centinela. Entonces, es con lo que se nos ha explicado. Al momento no se ha llegado a terminar el programa. Tuvimos la visita del ministro, el cual nos ofreció que durante su gestión, hasta terminar el 24 de mayo este gobierno, iban a tratar de llegar a cumplir lo de la ley humanitaria, pero realmente vemos difícil esto y tal vez llamamos que a las autoridades del próximo gobierno logren solventar esto y logren hacer un cambio si es que ellos lo consideran y pueden hacerlo. Yo creo que no estaría por demás que el personal de salud, tanto médico, enfermería, servicios generales y administrativos, cuenten con la estabilidad necesaria y la tranquilidad de un trabajo. Y yo creo, Javier, que estas son cuestiones que tienen que ver ya con el más elemental sentido común, con el más elemental sentido de humanidad, de lealtad, de gratitud, insisto, hacia las personas que están dando la cara todos los días y que están defendiéndonos a cada uno de nosotros de este terrible azote de la pandemia. Y no, creo que al ciudadano promedio, a los amigos que nos escuchan, no nos cabe en la cabeza, estimado Javier, cómo es que si es que a la enorme carga de trabajo que tienen ustedes, al hecho de cumplir turnos de hasta 24 horas, al hecho de el enorme desgaste emocional, físico, que tiene que ver ya con el mismo rol que están jugando ustedes, defendiendo y sosteniendo el cerco sanitario del COVID-19, si a esta enorme carga de trabajo le sumamos además la incertidumbre de no saber si el día de mañana tendré trabajo, es simplemente absurdo. Es simplemente una cuestión que se debe de solucionar y que además está garantizada por derecho, está garantizada en la ley humanitaria. Ya, como bien lo indicaba Javier, la ley humanitaria, aquí yo quiero rescatar 3 cosas importantísimas que ha dicho el doctor Javier. Número 1, esto no fue un pedido de ustedes, esto fue una iniciativa de los legisladores de la Asamblea Nacional, una legislación, una iniciativa legislativa válida, una ley válida que lo que hace es darle estabilidad al médico, que es al que más estabilidad tienes que darle, al que más tienes que garantizarle sus derechos durante la pandemia, y por médico quiero decir personal de salud. Javier ha sido muy claro en el enorme soporte que brinda también el personal administrativo, las enfermeras, los auxiliares de imaginología, toda la gente que en realidad necesita, al menos para enfrentar esta pandemia, tener la certeza de que tiene trabajo y de que mañana, después de las enormes jornadas, del enorme sacrificio, poder regresar a la casa al menos con la certeza de que tengo un trabajo y de que tengo una estabilidad mínima. Creo que eso es fundamental. Y algo más que quiero rescatar, lo dijiste tú, Javier, pero quiero rescatarlo también, es que mientras todo este tema se resuelve, mientras hay este impasse en el tema del cumplimiento de la ley humanitaria, mientras esperan que se cumpla su derecho, que está desde la Constitución garantizado inclusive de tener estabilidad en su trabajo, ustedes no han dejado de atender, no se ha descuidado ni por un minuto las áreas no solamente COVID-19, sino todas las demás áreas del hospital, incluido el tema administrativo. Es importante que la ciudadanía sepa también eso, que los médicos, aún sosteniendo este justo reclamo, no han descuidado, no se han puesto en paro, no han descuidado por un minuto el tema de salud. Javier, esto es un sacrificio para todos, esto es un tema en el que queremos que sepas que la ciudadanía les respalda, que es importante que la ley se cumpla, que la gratitud ciudadana debe ahora más que nunca plasmarse respaldando al personal de salud. Y vamos ahora ya terminando nuestro programa, un mensaje final a la ciudadanía, al ciudadano que nos escucha a través de Academia TV. ¿Qué es lo que le dice el médico tratante, el médico del área COVID, al ciudadano común que ahora está este domingo de noche en su casa siguiendo nuestra transmisión? Bueno, primero agradecer a todo el mundo la fortaleza que han tenido. Es muy duro saber lo que hemos perdido familias, desde papá, mamá, familias enteras. Hay muchas veces que nos enteramos que un padre de familia, de tu compañero, de tu hijo ha fallecido o algo por el COVID-19. Hemos sido y hemos visto la gratitud de toda la población que ha reconocido el trabajo, el esmero del personal médico, de todas las instituciones centinelas y también de la red complementaria. Nuestro sacrificio o nuestro trabajo no lo llamaríamos sacrificio, sino la entrega que podemos darles, que es el
poner conocimiento, el poderles tratar, el poderles ayudar cuando la salud se quebranta, tiene la gratitud de cuando los vemos recuperar. Es algo que yo quiero rescatar, el poder ver que un hijo pequeño que han venido incluso de otras provincias, todo, devolverle a la mamá, al papá, es algo muy gratificante, es el sueño cumplido, es la meta que para lo que estudiaste, para lo que te preparaste, para lo que quisiste hacer siempre. Y obviamente ahora, en estos momentos tan duros, yo sé que hay un golpe, no solo en la salud, sino en la parte económica de la sociedad. Lo que queremos transmitirles es, continuemos cuidándonos, continuemos con la solidaridad de cada uno de nosotros, siendo y pensando en el prójimo, que si yo tengo que protegerme, usar una mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, que es muy duro, ojo que no creo que sea algo fácil no poder ver a mi papá, no poder ver a mi mamá, no poder ver a abuelitos, no poder reunirme con mis primos, pero tratar de hacerlo con el objetivo básico de obviamente disminuir ese pico o esa cresta de la ola para que la curva descienda y permitir que el sistema de salud pueda solventar en forma óptima y necesaria el soporte de la enfermedad. Y así también, obviamente, con el cuidado, cuando descienden, cuando existe un confinamiento, descienden las patologías colaterales, que también son la mortalidad, no que no se habla por COVID, todos hablamos de los pacientes que mueren por COVID. Y aquellos pacientes que mueren por un accidente o que mueren porque no había una unidad de cuidado intensivo, porque estaban llenas de las otras, son pacientes y vidas que se pierden también. Entonces es muy importante esta solidaridad, esta unión de cada uno de nosotros para protegernos, cuidarnos todos, y ojalá de a poco y con el apoyo del gobierno y masificando inmunización y haciendo lo que tenemos que hacer, salgamos y podamos volver lo más pronto posible a una normalidad o a una nueva normalidad en donde tengamos superada la pandemia y tengamos un sistema de salud mucho más fuerte. De las crisis siempre puede venir algo mejor. Antes de amanecer es el lado más oscuro, entonces vamos a solventar esto y mejorar nuestro sistema de salud y mejorarnos como sociedad. Y ojalá que todos compartamos ese optimismo y la gratitud, por supuesto, a todo el personal de salud que nos representa, un llamado a aquellos que están aquellos que tienen el deber de hacer cumplir los derechos laborales de los médicos que están recogidos en la ley humanitaria y, por supuesto, insisto, un agradecimiento a todo el personal de salud, logístico, de apoyo y en particular a ti, Javier, por esta maravillosa entrevista. Amigos y amigas, este ha sido una entrega más de este su programa Conexión Local a través de Academia TV. Muy buenas noches.